Y quiero darle la bienvenida en el estudio al senador Gilberto Herrera, quien nos acompaña en esta ocasión para hablar de la privatización del agua en Querétaro, entidad en donde están lucrando por encima de las necesidades de la gente. Un tema que ya hemos comentado aquí en este espacio, en Café y Noticias y en todos los espacios que tenemos en Sin Embargo al Aire. Bienvenido, senador Gilberto Herrera. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, senador. Pues bueno, ya es una realidad que el agua en Querétaro está privatizada. Es una entidad que ya pues avanzó en ese sentido, desafortunadamente en algo negativo. Pero ¿qué está pasando? O sea, ya pasó un tiempo en el que se expide esta ley donde ya el agua pasa a manos de privados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál sería el balance? Primero, si quiere, entramos al ámbito social. Sí, mira, no solo Querétaro, es un tema nacional. La ley, y estamos trabajando en una nueva ley de aguas para poder retroceder en el Senado, para poder retroceder este tema, que les ha permitido generar un espacio a muchos municipios para privatizar el agua. O sea, quien está obligado a proporcionar agua potable es el municipio, ¿sí? Y cuando el municipio no es capaz, es donde ellos abren esa brecha para entonces dársela a un privado. ¿Qué municipios no podrían ser capaces? Los muy pobres. Pero resulta que en este país los municipios más ricos, ¿sí? Saltillo, Querétaro, Mérida, Boca del Río, Veracruz, Puebla, etcétera, etcétera, son los que han privatizado. O sea, municipios que sí tienen mucho dinero, son los que han dado a empresas privadas de alguna manera esta facilidad, en donde, fíjate bien, se le llaman asignaciones, que es lo que la Conagua le da a un municipio. Pagan $1 por metro cúbico máximo a Conagua, y ellos lo pueden vender de 20 a 50 pesos metro cúbico. Mete el negocio. Todo fraccionamiento que se desarrolla en el crecimiento de una ciudad, que está obligado a hacer todos los trabajos de drenaje y de agua, y de entregárselo a los municipios tal cual. Entonces, si te fijas, esta empresa que nada más lo que hace es prender una bombita y surtir agua, no invirtió nada, porque eso ya estaba en los fraccionamientos. Entonces, estamos lucrando con un bien de la nación que es el agua, un bien de todos los mexicanos. Entonces, este gobernador actual sacó una ley para poder formalizar ese tema, ¿sí? Y lo casual es que ¿quiénes se benefician de ello? Pues quien patrocinó campañas, familiares, conocidos, etcétera, ¿sí? Y ese es el gran tema. Entonces, somos un estado pobre en agua, ¿sí? En el sentido que somos una zona semidesértica, o sea, no somos Tabasco, no somos Chiapas. Entonces, hay mucha población que no tiene acceso al agua. Y que este gobierno, pues, y fíjense bien, el agua ya es un derecho humano, constitucional. Entonces, todo gobierno está obligado a proporcionar agua. Pero como ellos no van a poder pagar de 20 a 50 metros cúbicos, pues no hay un interés en poner tuberías y llegar a eso. Entonces, ya ha habido 3 expresiones de la ciudadanía protestando por la falta de agua, ¿sí? Una se dio de indígenas otomís en 5 de febrero, los reprimieron y acabaron golpeados, etcétera. Después otro fue en Pedro Escobedo Escolásticas, donde se privatizó de alguna manera un manantial que había sido de la comunidad toda la vida. Ahí de chiquillos iban a nadar, etcétera. Se privatiza y se pone a disposición de un particular que al final de cuentas es constructor y construye para el gobierno del estado y pues algo tiene que ver. Y lo mismo, y acabaron en la cárcel las personas en sentido, y actualmente en Maconí, de donde se surte el agua para todo Querétaro, 400,000 queretanos viven de los manantiales de esta gente, y esta gente no tiene agua. Les prometieron hace 17 años a la fecha que si permitían sacar agua de sus manantiales, la mitad iba para ellos, iban a entubar y proporcionar todo, y no. Entonces ellos protestan de alguna manera, que han 7 años esperando y nada, y también los reprimen. Y ese es el tema, o sea, no hay un diálogo, no una negociación, simplemente la mano dura, para seguir permitiendo el negocio del agua. ¿Quién está involucrado en el agua de los manantiales de Maconí a Querétaro? Una empresa española que es Veolia, ICA, el señor Slim, o sea, los grandes, las grandes riquezas de este país, ¿no? Claro. Un país sui generis, ¿no? Somos la 13ª o 12ª economía más grande del mundo, o sea, somos de cientos de países, somos el 12º más rico en esta manera. Entonces tenemos en esa coyuntura
uno de los hombres más ricos del mundo y 50 millones de mexicanos de los más pobres del mundo. Y eso es lo que en el 18 nos jugamos, esa diferencia de visión de país y lo que estamos tratando de arreglar. Y por eso el Senado, lo que corresponde a mi persona y toda la banca de Morena, estamos por poder cambiar esta realidad que no puede seguir así. Uh-huh. El agua solamente para quien tiene dinero y el agua de la gente que no tiene, no, a pesar de que de ahí, de sus riquezas naturales, de su entorno, de ahí provenga el mismo líquido vital para todos. Uh-huh. Pasa algo que hay que remarcarlo, que tiene que ver con escuchar la privatización del agua, es ya un problema, ¿no? Escuchar que nos están privatizando un derecho humano ya nos está causando un problema. ¿Cómo fue que avanzó esta ley de manera local para privatizar y cómo fue también que ahora trasladan de eso local al Senado de la República? ¿Cómo han sido estas discusiones? Porque no es una discusión que ha arrancado de un mes para acá, no, sino son discusiones que llevan desde que se arrancó esta y que ha sido ley. Muy difícil por los grandes intereses. Uh-huh. Fíjense muy bien, hablemos ahora de una refresquera o una embotellera, ¿sí? Esta agua, ¿sí? Puesta en litro, ¿sí? Si un metro cúbico vale 20 pesos, 50 pesos, ¿sí? Por lo tanto el litro vale 5 a 2 centavos. ¿Y a cómo nos venden la botella de agua el litro? 14 pesos. Ajá. Entonces, de 2 a 5 centavos a 14 pesos, uh-huh. ¿Sí? Ese es el tema, ¿eh? O sea, seguimos como en tiempos los españoles, oro por espejos, ¿sí? Y eso, este es oro, al final de cuentas, uh-huh. Y se lo estamos regalando a empresas transnacionales. ¿Quién domina el mercado del agua embotellada en este país? 3 empresas extranjeras. ¿Sí? Que por este espacio, pues no diremos su nombre, pero todo el mundo lo podrá saber en sentido. Entonces, no es posible que estemos un bien de la nación de nuevo hacerlo. Y por eso los municipios no les interesa. O sea, yo de chiquillo, ustedes están muy jovencitas, pero yo de chiquito tomaba, después de jugar, agua de la llave. Uh-huh. Eso ya no existe. ¿Sí? O sea, los municipios incluso no han buscado el proveer de agua potable en espacios públicos porque el negocio está aquí. Uh-huh. ¿Sí? Y somos uno de los países que más consume agua embotellada en el mundo. Y no se diga refrescos, que es lo mismo, claro, ya nada más es a esta misma agua ponerle azúcar y otra cosa y también venderla a esos precios. Entonces tenemos que cambiar esa situación. Entonces todos esos intereses, empresas refresqueras, empresas que ya tienen los contratos de agua, tenemos esas empresas francesas con contratos y españolas manejando el agua potable de las grandes ciudades del país. Yo entendería que en el municipio de Oaxaca, el más lejano y demás, no pueda por su capacidad económica y por lo tanto tenga que entrar el gobierno estatal o alguien a ayudarlo. No, ahí nadie entra, siguen sin agua. ¿Dónde entran? En las grandes capitales, donde sí es negocio, donde son millones de metros cúbicos el asunto a proveer y por lo tanto a vender. Senador, a mí sí me gustaría entrarle a un asunto de los nombres, porque estamos hablando de que, o sea, es un negocio redondo y también un negocio que inicia un gobierno panista, ¿no? En un bastión que le corresponde al PAN. Entonces, estamos hablando de un partido que ha controlado esa entidad bastante tiempo, la controla actualmente. ¿Con quién hizo el negocio? Pues con familiares, conocidos, etcétera, en ese sentido. Veolia es una de las empresas, es una empresa española, y los grandes apellidos queretanos en ese sentido. Pero fíjate bien cómo empiezan los negocios. O sea, Querétaro es una ciudad que ha crecido enormemente. Entonces, el primer negocio fueron las tierras ejidales que circundaban Querétaro. ¿Sí? ¿A cómo le puedes comprar o cómo se le actualmente a cómo se le puede comprar a un ejidatario su tierra? ¿Sí? O sea, si bien le va a $1,000,000 la hectárea, ¿sí? Significan 100 pesos el metro cuadrado, pero imagínate a 2 o 3 millones, 300, 400 pesos metro cuadrado también, ¿sí? Cambian el uso de suelo, que eso lo hace el municipio, ¿sí? Que no debería costar nada, pero lo hacen, y ya con eso, esa tierra ya no vale 100, 200, 300 pesos metro cuadrado, ya vale 3,000, 4,000, 5,000 pesos metro cuadrado. Por el cambio que no le concedieron al ejidatario, para que él pudiera de algo, o elegido, que ellos pudieran hacer esa urbanización. No, es a un privado, ¿sí? Y ese es el que de alguna manera se hace, pues, multimillonario. Pero además de eso, como el ejidatario, pues ya su concesión de agua, pues ya no la necesita, pues también se la vende al fraccionador.
Y ese fraccionador, pues es ahora el que también negocia no solo poner las casas y demás, sino además después vender el agua. ¿Sí? ¿De dónde viene nuestro gobernador? El municipio de Corregidora, que tuvo un gran crecimiento. Entonces, ¿a qué se dedican? A comprar tierras baratas, después meter avenidas o carreteras y después ya urbanizar todo eso. Y han sido, o sea, los grandes ricos queretanos de las últimas décadas, no crean que son gente de la industria y demás, son gente fraccionadores. Que han sabido coludirse con los gobernantes. Yo fui rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y cuando la universidad hacía encuestas, nuestros mejores clientes eran los desarrolladores inmobiliarios. Para saber quién iba a ganar, apoyarlos de alguna manera, pues a los dos partidos que pudieran ser y pues asegurar de alguna manera ese tipo de situaciones. Entonces la familia del gobernador también ha salido beneficiada. Y el exgobernador anterior y otros en todos los sentidos, ¿sí? Y toda la gente, o sea, ¿por qué las campañas en Querétaro se le invierte tanto dinero? Porque uno dice, oye, sale tanto en eso, porque después se recupera desde el municipio, desde la gobernatura o de todos esos espacios, ¿sí? Y eso es lo que hay que cambiar, ¿sí? Ya no es posible el ver eso. Y bueno, este gobernador es empresario. Entonces, yo siempre he hecho una analogía con mis estudiantes, los jóvenes, en el sentido que se fijen muy bien por quién van a votar. En el sentido de decirles, fíjense muy bien, jóvenes, ustedes, o sea, ¿dónde pone los recursos o el dinero? Donde tiene puesto el corazón. Si a ustedes les gustan los carros, van a ahorrar para comprarse un carro, si les gusta la ropa, etcétera. ¿Sí? ¿Dónde pone un empresario el dinero público? En los negocios. Y hacer negocio de ello. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobernador. Está construyendo o remodelando una avenida, ¿sí? Que son alrededor de 5 kilómetros, y va a invertir casi 7,000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, 1,400 a 1,200 millones el kilómetro. Las carreteras más caras europeas, autopistas más caras europeas, que a veces tienen que perforar los Alpes para ir a un lado, han costado 500 millones de pesos. Y aquí nos vamos a 1,200 a 1,400. O sea, este país, ¿cuándo lo vamos a poder construirse con esas cuestiones? Cuando la mano de obra barata de un albañil nuestro, o sea, en toda obra la mitad casi se te va en mano de obra y la otra mitad en materiales. Los materiales ya son precios internacionales, acero, cemento y demás. Pero la mano de obra en México es mucho más barata que un alemán o un suizo. ¿Cómo es que estamos construyendo en eso? Está afectando mucho a las personas de a pie, ¿no? Todo esto que nos está comentando, porque pareciera que los negocios se quedan nada más en ciertas empresas, se quedan nada más con renovando contratos cada sexenio, cada que hay un nuevo gobernador, pero también esta parte de la represión que han tenido hace que se vea como que ellos están demandando algo que tendría que demandarse de otra forma, ¿no? No de una forma como lo han estado haciendo básicamente al momento de hacer estas manifestaciones que tienen las personas que se quedan sin agua, porque los están despojando de un derecho tal cual. Entonces, ¿cómo también ustedes han visto esta parte del avance y darle a la ciudadanía que tenga esta voz para que puedan demandar lo que es este derecho? Pues fíjate, eso es lo extraño. A ellos cuando los meten en la cárcel dicen que es por despojo, ¿eh? La gente escolástica, que le digo ese manantial con árboles hermosos alrededor y demás que la gente siempre iba a recrear, pues entra a ese lugar. Y entonces dicen que pues están invadiendo un lugar privado y vámonos a la cárcel, ¿no? Cuando es de ellos. Entonces yo no entiendo de quién es el despojo, si del gobierno o de ellos mismos. Y ese es el tema. Dice el gobernador que eso lo va a hacer porque en Querétaro sí se cumple la ley, ¿eh? Una analogía con el gobierno federal, que siempre ha sido el respeto a la protesta, el derecho a poder caminar, etcétera. Él hace todo lo contrario, dice que ahí se cumple la ley. Pero fíjense bien, es la ley de despojo o la ley de invasión, pero la Constitución está por encima de esas leyes. Y la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho al agua potable, 50 litros por persona por día. Entonces, debería cumplir la ley y poder proveer de ese tema a la gente por encima del otro. O sea, no, si hay el desproporcionar agua, no habría problema de protestas. La gente no tendría por qué salir. O sea, la gente vive al día, tiene que trabajar y demás, no tiene que ir allá.
Sí, porque además lo que nos está contando es también que Querétaro no es que tengan el agua, ¿no? Ningún estado tenemos el agua para desperdiciarla, para gastarla a litros, ¿no? Sino hay que cuidarla todavía, y además las empresas lo que están haciendo es lucrar, sí, con ello, pero además creando estos fraccionamientos que son muy caros y que ya sabemos también cómo se han manejado Querétaro, para construirlos. Agua ahí está mal distribuida. Claudia X González, Kimberly Clark, San Juan del Río tiene millones de metros cúbicos de concesión, ¿sí? Y cientos de queretanos no tienen ni 1 millón, digamos, de metros cúbicos para contar con ello. O sea, el agua se ha concentrado, ¿sí? O sea, casi las 2/3 partes del agua concesional en el estado de Querétaro está en manos de empresas y particulares poderosos, y no en el tema de la gente. O sea, hasta uno de los dirigentes de la Alianza Va por México, Claudio X González, y sus empresas están siendo beneficiadas por este despojo, porque sí hay que decirle. Exactamente, o sea, y a precios ridículos para hacer los grandes negocios en ese sentido. O sea, debemos de priorizar, y eso es lo que estamos viendo en la ley. La primera prioridad ya va a ser no las empresas, va a ser la gente. Segunda prioridad va a ser el derecho a la comida y por lo tanto nuestros campesinos para producir alimentos. Tercero va a ser el control ambiental, o sea, que no haya un problema ambiental. Y ya cuarto, la industria. Y quinto, la minería. Fíjense bien, cuando el presidente López Obrador estaba esta inversión de la cervecera en Baja, ¿se acuerdan? El gran escándalo de que se iban a perder miles de millones de inversión y demás. ¿Sí? ¿Qué le convenía a esa empresa, volviendo al agua? Pues un agua barata, y de ahí a Estados Unidos cruzando rápido la frontera, ¿o no? En un estado que también no tiene mucha agua. ¿Qué pasó al final de cuentas? Negocio es negocio, se puso en Veracruz, donde sí hay agua. O sea, no se tuvo que ir a otro país, ni se iba a ir a otro país, ni nada. Y eso es lo que se tiene que empezar a poner orden, que las grandes empresas, no estamos en contra de la iniciativa privada, se pongan donde haya suministros de agua suficiente que no afecten a la población, no afecten la agricultura local y no afecten el medio ambiente. Entonces ahora sí entra la industria. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Te imaginas otra vez, en años íbamos a empezar a aparecer lo que pasa en Zacatecas? Una gran cervecera también que se lleva todo el agua y la gente sin agua afuera. Y eso es ¿por qué? Por el negocio. ¿Sí? Entonces no debemos de priorizar, el agua no debe ser un negocio, es un derecho humano, y por lo tanto debemos de cambiar la política, y eso es lo que estamos trabajando en la Cámara de Senadores, el cambiar esa realidad, y por eso nos hemos tardado. Ya empezamos a hablar de nombres de todos los que están interesados que esto no cambie, ¿sí? Y por lo tanto la problemática y tienen sus defensores. Sí, que es el PAN, el PRI, el PRD y demás, son sus grandes defensores y seguirán siendo. Y el cabildeo que ha hecho las empresas también, para que se detengan. Así, también. Y bueno, y tienen dinero para ello. Y ya viste la gran ganancia, de tal manera que invertir un peso de los ganancias de metro cúbico, que van a ser millones de pesos, los meten fácilmente en todos los temas que sean necesarios para evitar esto. Pero bueno, estamos dando la lucha y la seguiremos dando, y estamos seguros que se va a lograr. Senador, usted que está metido impulsando lo de esta ley, ¿cuáles son los argumentos que ponen PRI, PAN y PRD? Esto de la iniciativa privada, porque es interesante que escuchemos todos cómo es que los representantes populares de esos partidos se oponen a que el agua sea propiedad de la gente. Bueno, ¿qué dicen? Pues, a ver, el artículo 27, que es uno de los temas que habla del agua, habla de la posibilidad del uso privado del agua en la nación, y con eso ya es constitucional y no podemos ir contra la Constitución. O sea, cuestiones, como dicen los abogados, yo soy ingeniero, no soy abogado, pero dicen leguleyas para ver cómo pueden ir parando eso. Segundo, los contratos han sido muy leoninos, y ustedes los vieron, que muchos aparecieron, que nos sucedieron, como la de las gaseras, estas transportadoras de gas extranjeras también para Comisión Federal de Electricidad, etcétera, de 20, 30 años. Y el problema es que las leyes a veces no pueden ser retroactivas, y cómo les vas a quitar un derecho con un contrato que además es ilegítimo. Tal vez fue legal, pero es inmoral e ilegítimo. Claro. Y esos son los temas que ellos, o sea, pocos argumentos tienen, pero lo que hacen es su lobby, atrasar las cosas. Lo que han hecho, si te fijas, es atrasar las cosas. Atrasar el tema, estarlo pateando más para adelante, etcétera, y tratar de que no se discute más. Ya decidimos en la bancada que ya se va a discutir, no nos interesa, ya les dimos tiempo para sus argumentos, sus consensos,
y que ya debemos de entrar en ello y poder pasar al tema de ya aprobarlo en todos los sentidos. ¿Y para cuándo se tiene previsto que ya inicien con en esta presentación? En este mes debemos ya en comisiones poderlo aprobar, para igual hacer parlamentos abiertos, que hablen ellos. Sí, hemos hecho parlamentos abiertos en Querétaro, en Veracruz, en varios lugares, para que se acerquen. Los empresarios nunca van. Yo en Querétaro hasta invité a los diputados panistas, que son la mayoría de priistas, no sé. Los que avalaron, los que hicieron la privatización de la ley de queretana, ¿no? Para oír sus argumentos, ¿qué tal si nos convencen? Es lo que yo decía, o sea, queremos oírlos porque un descuido sí tienen la razón. Sí, nosotros más bien tenemos una cerrazón visual. Entonces, no asistieron. ¿Sí? La gente protestó, porque hasta en las colonias de la ciudad donde llega esta agua que viene de Maconí, de los manantiales, muchas colonias no tienen agua, o sea, solo llega a ciertas colonias, etcétera. O sea, y ese es el tema, y no se aparecieron en ningún sentido. Por último, de mi parte, senador, veo a un Mauricio Curi con muy bajo perfil, muy activo sí, pero muy bajo perfil, o sea, como que no se mete en problemas con nadie. Casualmente en los medios de comunicación este asunto tan delicado no es tomado con la importancia, o sea, no aparece, hay muy poca información al respecto. ¿Va a haber alguna investigación sobre su gestión? ¿Se apunta a alguna investigación? Pues, ya nos platicaba esto, o sea, lo del agua es catastrófico. Este ejemplo de la carretera, lo que nos decía, como que está costando incluso el kilómetro más del doble que una carretera en Europa. ¿Va a pasar algo con Curi? Yo espero que sí. Acuérdense que al final de cuentas, siendo un estado, son entidades estatales que a veces se blindan ellos, ¿no? El fiscal carnal de ellos, el fiscal anticorrupción de ellos, etcétera. Pero yo creo que tarde o temprano habrá que pues analizar esos temas a detalle, ¿sí? Y yo espero que así lo haga. O sea, le tocará a las autoridades en su momento poder hacer lo correspondiente en ello. O sea, pero por ejemplo con este asunto de, podemos decir incluso nepotismo, de que su propia familia... para familias, conocidos, o sea, y eso demás. lo tiene. Sí, claro, hay notarías que se le da a un familiar de su compadre y demás, etcétera. Pero fíjense muy bien, ¿cuál es el problema que tenemos? El presidente ha invitado a todos los gobernadores que firmen para que el programa de discapacidad sea universal y llegue a todo mexicano. Querétaro no lo firmó, pero no dio ni un quinto, ¿sí? No dio nada. ¿Cuánto cuesta tal vez para hacerlo universal en Querétaro? 100 millones de pesos. Y todos los queretanos que tienen una plan con discapacidad no tendrían. Él invierte más de 200 millones en comunicación social, que significa la prensa. O sea, ¿por qué no se habla nada? Por eso mismo, ¿sí? TV Azteca le saca un reportaje ahorita de su segundo informe personalmente y demás, y todo para que se vea a nivel nacional, etcétera, y demás. O sea, yo creo que ese es uno de los ejemplos. Por eso ellos protestaron tanto de esta ley. Si te acuerdas que íbamos a hacer que no podían usar más de un porcentaje de su presupuesto, Querétaro, desde el municipio, el gobernador y demás, dieron el grito en el cielo de que íbamos a afectar a la prensa libre, y demás, y poder de comunicación y demás. O sea, lo que ha hecho este presidente es tocar intereses, pero privilegios. Ellos no han entendido que a veces los privilegios, pues, mientras se dieron, que bueno, celébrenlo, y ahorita ya no. Hablo de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿sí? Y ya poner un país más en orden para evitar esas disparidades que tenemos, como lo decía al inicio, a nivel riqueza, a nivel de abusos, etcétera, etcétera. Pues esperemos que sí se discuta esta iniciativa, porque son el tipo de iniciativas que necesitamos estar viendo, que haya discusión y que sí participen dos personas, ¿no? O sea, que para una discusión se necesitan dos. La gente está esperando ese sentido, porque a veces hay agua, pero imagínate, te cuesta 19,000 pesos la toma de agua. O sea, instalarte el agua, cuando el medidor vale 800 pesos. ¿Sí? Pues es negocio. Una escuela en Querétaro que sus baños de los niños tienen agua en tiempos de pandemia, además tuvo que pagar 100,000 pesos para que le pusieran un tubito, el medidor y demás. O sea, hasta en eso hacen un gran negocio, ya no solo en el líquido, sino hasta en los servicios conexos que eso conlleva. Esta ley es clara, que del medidor para atrás todo debe ser obligación del Estado, porque ya no queremos ver privados, y ya ahora sí, del medidor a la casa, eso sí ya es lo que tú tienes que cubrir. Pero, digo, 19,000 pesos, mucha gente que dice, no tengo el dinero, y por lo tanto tengo que seguir ir con mi bote
a poner agua y llevarla a mi casa. Abuso tras abuso, qué indignante, senador Gilberto Herrera, pero muchísimas gracias por habernos venido a contar todo este asunto. También nosotros hacemos el compromiso de darle el seguimiento a este tema que nos debe importar a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.